Buenas tardes. El próximo día 8 estaremos celebrando en el mundo entero el Día Internacional de la Mujer. Cuba no es una excepción. Los artemiseños, por supuesto que tampoco. Pudiéramos estar hablando en un programa averigueto dedicado a las mujeres nada más para rendirle homenaje al sector femenino, el Día Internacional de la Mujer, de muchísimas mujeres. Pudiéramos hablar de las mambisas Magdalena Peñarredonda, de Mariel, que murió en Artemisa, de Regla Socarrás. Pudiéramos estar hablando de Antoñica Torrens. Pudiéramos estar hablando en definitiva de un grupo de mujeres que también en el arte se han destacado, como Cuca Rivero, como María Teresa Vera. Pudiéramos estar hablando de mujeres de la ciencia, en definitiva, como ocurre en otras provincias y con diferentes sectores del país. El mundo de las mujeres es inabarcable y merece no solo el día 8 de marzo. Voy a dedicarle el programa específicamente a dos mujeres que participaron en las acciones en Moncada, y ya saben que me estoy refiriendo a Melba Hernández y de Santa María, porque el pasado 20 de febrero se conmemoró el aniversario 71 de la salida de prisión de Melba Aidez del reclusorio de mujeres de Guanajain. Nada más alejado de la verdad, nada tan cercano al desconocimiento y nada tan próximo a la ignorancia más extrema cuando se quiere opacar algo que se sabe que no es así. Para nada Melba y Aidez fueron de costureras al Moncada, para nada, porque se conoce que en la granjita Siboney, en la madrugada antes de la partida de los combatientes a Moncada, estuvieron arreglando uniformes, entallando, como decimos los cubanos, para los combatientes que fueron vestidos con uniformes de la tiranía para confundir. Estas eran dos mujeres que no fueron a probarse allí, ya estaban debidamente probadas en la lucha clandestina desde la creación misma del movimiento 26 de julio. Fueron de las creadoras, de las que parieron el movimiento 26 de julio, de las primeras que se reúnen en el apartamento de Abel Santa María en 25 y yo con Fidel, de las que van al cementerio a rendir homenaje a Chivás, a Carlos Rodríguez, un dirigente obrero asesinado, de las que empiezan a tratar de editar y a promover en La Habana los escritos políticos de Fidel, los boletines políticos, y de las que participaron en los preparativos del 26 de julio, incluso llevando armas en tren, en otro medio de transporte, hasta la provincia de Oriente. Se estaban debidamente probadas y reclamaron en un momento que debían participar en el asalto en Moncada. Fidel decidió, no sin antes hacer una mínima resistencia, como mujeres al fin que merecían protección y todo su respeto y afecto que sabían ella que él tenía depositado como mujeres en ellas dos, y las designa con Abel para el palacio, para el hospital Saturnino Lora. Era donde único tenían posibilidades de ayudar, no con Raúl en el Palacio de Justicia, no con él en el Moncada, no con Martínez Arará en el cuartel del Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, sí en el hospital curando heridos. Incluso fue el argumento que más esgrimieron los dos abogados que la defendieron en el juicio posterior de la causa 37 para alegar que no estaban combatiendo, sino atendiendo heridos tanto de un bando como del otro. Estuvieron ahí hasta el último momento junto con Ramón Peferro, combatiente de Candelaria que vivía en Artemisa y participó en la acción del hospital. Fueron las únicas que se salvaron allí. Los demás combatientes fueron asesinados. Melba y Aidez van a prisión y allí tienen una vida diferente, por supuesto, a una vida en libertad, pero que más que aprisionarles el entusiasmo revolucionario, lo que hizo fue acrecentarlo, porque fue una fragua de espíritu. Como decía, una fragua de espíritu fue la prisión para Melba y Aidez. Acrecentaron su pensamiento revolucionario, se dieron cuenta que era cierto lo que decía Fidel antes de Moncada: no hay otra vía que la lucha armada para derrotar a la tiranía y que triunfara la revolución. Y además de eso, fraguaron sobre todo su hermandad, que no terminó hasta la muerte de una de ellas, que primero murió Aidez Santa María. Fue una etapa también que se dedicaron a atender, a cuidar, a preservar la vida, ¿por qué no?, de otras presas que había allí, que incluso tenían niños y que por primera vez el 6 de enero del año 54 conocieron Día de Reyes, porque con Pastorita Núñez gestionaron a Aidez y Melba la compra de regalos que llevaron a la prisión y se lo hicieron
a los niños y tuvieron tal vez el único de los días de Reyes felices o el primero de sus días de Reyes felices en la vida. Mesbah y Aide además compartieron una habitación. No se conoce, hay que ser justo, ellas mismas no lo dijeron, de ningún tipo de atropello físico. Fueron visitadas incluso por la directora del penal, una mujer justa, sabia, que después fue llamada por las autoridades del ejército en La Habana, las autoridades militares, para dar cuenta de por qué había hecho esa visita. Recibían las visitas de sus familiares, muy pocas de los amigos, y cuando salieron de allí, que no estuvieron los 7 meses a los cuales los condenaron en prisión, entraron en octubre y salieron el 20 de febrero, estuvieron 4 meses y aproximadamente 8 días por la amnistía, por la presión popular, al igual que después en el año 55, los varones que estaban presos por la causa 37 con Fidel en Isla de Pinos, y a la salida las esperaban sus padres. Me dice Currec que estuvieron allí 3 combatientes de Guanajay que después participaron en el asalto a Palacio. Pedro Julio Esperón, Evelio Prieto, Ángel Herrero, los 2 primeros cayeron en el asalto a Palacio. Me dice Rebeca Figueredo, que es la historiadora de Guanajay, a quien aprecio y tengo muy bien en amistad y a quien le doy todo el crédito posible en este tema, de que solo estaba Pedro Julio Esperón y que su primer deseo fue de ir a rendir tributo al padre de la ortodoxia cubana, del partido ortodoxo que formó aquella generación ideológica del centenario, a Eduardo Chivas en el cementerio de Colón. Coincide con ese criterio Marta Rojas en un artículo en Granma, donde explica que se entrevistó con ellas en el mismo Guanajay y que las dos afligidas, por supuesto, no porque estuvieran en libertad, estaban alegres. Y Mesbah le respondió ante su pregunta de qué iba a pasar, dijo: esperamos orientaciones de Fidel. ¿Qué dijo Aide? Afligida, seguir. Muy afligida por la pérdida de su hermano, por el asesinato además también de su novio Boris Luis Santa Coloma, participante en el asalto del Moncada. Pero eso no mermó en nada su espíritu revolucionario, como decía. Fueron fundadoras del movimiento 26 de julio en 1955, con Fidel al frente. Mesbah y Aide fueron 2 de las grandes mujeres que hicieron mucho por las publicaciones patrióticas que emitía Fidel. Mesbah estuvo en México colaborando con la expedición del Granma y fue decisiva su participación en esos preparativos. Aide en los preparativos del 30 de noviembre con Fran País, y dedicaré un espacio de este programa a eso de manera específica. Y al triunfo de la revolución estaba Aide Santamaría en el exterior cumpliendo misiones de Fidel después de haber estado en la sierra como guerrillera. Y Mesbah, cuando triunfó la revolución, estaba en el tercer frente Mario Muñoz junto con el comandante, o a las órdenes del comandante Juan Almeida. Al triunfo de la revolución ocuparon las 2 importantes responsabilidades. Aide, sin ser académica, sin tener un título universitario, se dio cuenta que a través de la cultura se podía romper el cerco imperial sobre Cuba y que las ideas a través de la cultura nos podían salvar, y fundó la Casa de las Américas, que dirigió hasta su muerte en el año 1980 y que fue y lo sigue siendo un centro cultural importante en América Latina, de referencia en los 4 puntos cardinales del planeta. Fue la madre prácticamente de la nueva trova, que dio cantautores tan notables como Pablo, como Silvio, como Noel Nicola y otros. Y Mesbah se ocupó sobre todo de relaciones internacionales, estuvo en grandes organizaciones, de las más notables por la paz en el mundo. Dirigió el Comité de Relaciones de Cuba con Vietnam, con Camboya, con Laos. Fueron diputadas las 2 a la Asamblea Nacional, fundadoras del Partido Comunista y de las grandes revolucionarias de este país. A propósito, quiero hacer énfasis en 2 elementos de las combatientes Mesbah y Aide, porque casi siempre, cuando se habla de las heroínas del llano y de la sierra, nos circunscribimos solamente a 2 de las grandes también de la historia de Cuba, a Celia Sánchez y a Vilma Espín. Pero no hay duda de que también, y más allá de lo que hicieron en el Moncada, que si bien no fue su iniciación revolucionaria, si bien no fue donde se probaron por primera vez, aunque sí fue su bautizo de fuego, literalmente dicho, Mesbah y Aide fueron también heroínas del llano
y de la Sierra. Fueron mujeres que no solo combatieron en el Moncada, no solo fueron fundadoras del movimiento 26 de julio, desde que se hace su primera dirección en 1955. Medba y Aidé fueron grandes en la clandestinidad. No podemos hablar, como mucha literatura historiográfica incorrecta e injustamente lo omite, del desembarco del Granma, desconociendo el papel de Medba Hernández. Y se desconoce. No podemos hablar del alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba si no hablamos de la labor de Aidé Santa María. Casi siempre se circunscribe también su actividad revolucionaria en cuanto a la publicación de artículos, y aquí me quiero referir a la historia de Marsolverá, que Fidel la transcribe desde la prisión, la pasa hacia afuera, ellas la publican, pero no es solo la historia de Marsolverá. Hubo otros documentos que ellas publicaron a partir de orientaciones de Fidel. Fueron decisivas Medba y Aidé en un documento que se emitió, que se editó y que se publicó y que ellas hicieron circular, que se titula A Cuba que sufre, que era como una réplica de la historia de Marsolverá para no dejar morir la denuncia tremenda que hizo Fidel en el juicio y en su alegato de autodefensa, en este alegato de la historia de Marsolverá. Fueron determinantes y no se puede hablar del llano y de la sierra circunscribiéndolo solamente a dos heroínas como Celia Sánchez y Vilma Espín. También lo fueron Aidé Santa María y Medba Hernández. Es lo que traía por hoy, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escucho aquí en Vericuetos. Toda mujer tiene alma de flor, mas repárese en la tierra que la nutre. La fortuna de un rayo de sol o la sombra artera que la cubre, pero nada evitará que polinicen los pantanos, los desiertos y las cumbres.